Supercrack Estrella presenta. Hay yetis en la Antártida. Esta imagen de una figura parecida a un yeti es en las montañas Churchill en la Antártida. Puede ser una pareidolia, pero siempre me pregunto por qué nunca hemos escuchado de la posibilidad de yetis en la Antártida. Es una criatura misteriosa con aspecto de simio que vive en remotas montañas asiáticas. El yeti o abominable hombre de las nieves, según numerosas leyendas, forma parte de la mitología popular en Tíbet y Nepal. ¿Qué cuenta la leyenda del yeti? Cuenta la leyenda que el yeti habita en la nieve del Himalaya, una cordillera situada en el continente asiático. Cuenta la leyenda que el yeti habita en la nieve del Himalaya, una cordillera situada en el continente asiático que se extiende por varios países, como Bután, Nepal, China, India y Pakistán. Los estudiosos de la criptozoología lo identifican como una especie de simio gigante bípedo, que viviría en las zonas boscosas de los montes del Himalaya, pero del cual no se han encontrado pruebas contundentes sobre su existencia, hasta ahora. La aparición del yeti en la historia, se pierde en los orígenes de nuestros tiempos. Sin embargo, ya se mencionaba, hace más de 1000 años, en los escritos de Milarepa, un santón, describiéndolo de la misma manera que muchos lo harían en siglos venideros. Un bípedo de gran altura, cubierto de pelos muy largos, una mezcla entre oso y mono. El yeti como tal volverá a aparecer con fuerza en el siglo XIX y el XX. De hecho, en 1921, el coronel Howard Woody, quien se encontraba a cargo de la primera expedición británica al monte Everest, observó unas siluetas a 6000 metros de altura. Al llegar al lugar encontraron huellas gigantescas. 21 años después, un oficial polaco, que viajaba a la India desde el desierto de Gobi, descubrió a una pareja de seres que, en sus propias palabras, eran extraordinariamente grandes y que andaban erguidos. No sería raro, entonces, que muchos montañistas refirieran la presencia de estas criaturas en las montañas del Himalaya. Incluso Edmund Hillary, el primer hombre que llegó a la cumbre del Everest, realizó una expedición en su búsqueda en el año 1960. Seguro que conocéis historias sobre el mítico Yeti, el abominable hombre de las nieves del Himalaya, un ser monstruoso del que cuentan infinidad de leyendas. Nadie sabe con exactitud si existe o no, aunque son muchos los que cuentan haberlo visto. Algo parecido ocurre allá en las antípodas del mundo. Nueva Zelanda tiene su propio monstruo, su particular yeti. Recordemos que Nueva Zelanda está muy cerca de la Antártida. Ellos lo llaman Moyau, una bestia enorme, misteriosa y terrorífica. Teniendo en cuenta las maravillas naturales y las montañas salvajes de este país, no resulta extraño que en las profundidades de las mismas pueda vivir esta criatura. Las primeras leyendas, historias y relatos de Moyaus en Nueva Zelanda se las debemos a las tradiciones y el folclore de los maoríes. Las tribus de la isla sur de Nueva Zelanda le dieron el nombre de Maeroro, que significa el hombre salvaje de los bosques. Lo describían como un ser enorme, cubierto de pelo y con grandes colmillos, y que arrastraba a hombres, mujeres y niños al interior de los bosques. Este Maeroro fue considerado desde siempre un mito de la cultura maorí, hasta que las historias y leyendas llegaron a los europeos, quienes comenzaron a explorar la zona, aunque el primer avistamiento de un Maeroro cuentan que no se produjo hasta comienzos del siglo XX y, curiosamente, en la isla norte. Durante los años siguientes continuaron, sobre todo en la década de los 30 y los 40. Es interesante ver cómo el surgimiento de las historias de ovnis estrellados en el siglo XX coincide con los avistamientos de los yetis también en el siglo XX. A partir de esos años cualquier avistamiento era llevado incluso a los periódicos locales. Fue entonces cuando comenzaron a llamarlo Moyau, por ser la región donde más veces se ha visto a este monstruo. A finales de 1969 se organizó incluso una expedición en su busca, pero no se llegó a ninguna conclusión y no se encontró al monstruo. Sin embargo, en los últimos años siguen produciéndose avistamientos entre los turistas que recorren Nueva Zelanda. Sin ir más lejos, en la década de los 90 un grupo de japoneses dijeron haber visto un ser parecido a Godzilla. Fue entonces cuando el eminente científico australiano, Rex Hilary, montó una expedición en busca del Moyau. Solo lograron encontrar huellas fosilizadas de un ser bípedo que supuestamente mediría unos 3 metros de altura, una de las grandes pruebas de que los antiguos maoríes tenían razón. ¿Existió en realidad aquel ser gigantesco en las profundidades de Nueva Zelanda? Según leyendas de la isla de Nueva Zelanda, el Moyau tiene fama de ser un homínido grande y peludo en la isla norte de Coromandel. Los primeros relatos fueron elaborados por los maoríes. Las tribus de la isla sur le dieron el nombre de Maeroro, cuyo vocablo significa hombre salvaje de los bosques.
Las descripciones hablaban de un ser peludo, enorme y con grandes colmillos que arrastraba a las personas al interior de los bosques. Estas historias de avistamientos del moeau peludo o el monstruo moeau han dado lugar a diversas explicaciones. La teoría más común es que se trata de un gorila. Los defensores de esta hipótesis dicen que en la década de 1920 un gorila escapó de un barco, en la que fue la mascota. Se cree que los avistamientos de estos animales pueden haber originado confusiones con la leyenda del moeau, sugerido por Robin Gossett en su libro New Zealand Mysteries. ¿Mito o realidad? Esa es la cuestión. Numerosas expediciones, la mayor parte de ellas no científicas, han intentado obtener pruebas de la existencia de la criatura, aunque sin éxito. Sí que hay, sin embargo, una auténtica colección de supuestas pruebas físicas. Según reporta RT, entre las muestras analizadas la doctora Melba Ketchum hay pelo, piel, sangre y saliva. Su equipo está convencido. Pertenecen al Yeti. Con esas muestras secuenciaron 30 genomas mitocondriales y obtuvieron 3 genomas completos de la criatura, que sería un híbrido entre el ser humano y alguna criatura desconocida. La mutación genética se habría producido hace 15.000 años, de acuerdo por el comunicado de prensa. No es posible excluir una teoría que puede parecer fantástica. En la hibridación podrían haber participado extraterrestres que visitaron la Tierra, advierte, para sorpresa de muchos. Y si hay un lugar donde estos pueden estar escondidos sin duda es la Antártida. El director del Centro Internacional de Ominología, Igor Burtsev, que tuvo acceso a los resultados de la investigación, comentó: el ADN detectado en las muestras examinadas es demasiado extraño. La existencia del Yeti también está siendo investigada por científicos de la Universidad de Oxford. Asimismo, en un congreso celebrado el año pasado en Siberia, Rusia, tras una expedición con científicos de todo el mundo se confirmó en un 95% la existencia del Yeti, cuya leyenda proviene de 1951, cuando unos expedicionarios regresaron del Everest con unas fotos. No obstante, en la comunidad científica el análisis de Ketchum despertó críticas. Por ejemplo, Steven Novella, de Neurológica Blog, escribió que el pelo sería, sencillamente, de un ser humano. Un teórico de la conspiración encontró misteriosos objetos que yacían en las cadenas montañosas de la Antártida y no descartó que se trate de ovnis. Los detalles. Graham, un teórico de la conspiración, afirma que descubrió 2 ovnis metálicos idénticos del doble del tamaño de un jet F-16 descansando sobre la nieve en las montañas de la Antártida. Graham, que a menudo publica fenómenos ovni en las redes sociales, dijo que los 2 discos ovalados parecían fuera de lugar cerca de las montañas Churchill, que están llenas de rocas irregulares. Al compartir sus hallazgos de Google Earth en su canal Conspiracy The Pod, se acerca y revela cuán similares son los 2 objetos tanto en forma como en tamaño. El buscador de la verdad dice: encontré 2 objetos de forma ovalada o circular de idéntico tamaño sentados en la nieve. Estos objetos están ubicados cerca de las montañas Churchill y no creo que hayan estado allí tanto tiempo, debido a la ausencia de nieve que cubra el objeto. Los objetos tienen un aspecto liso y metálico con bordes bien formados, casi de máquina. Los indicados como platillos voladores son apenas visibles en la nieve ya que se encuentran cerca de las rocas. Graham estimó que el tamaño del objeto es de aproximadamente 97 pies de largo, que es el doble de largo que un avión de combate F-16, 49 pies. Lo que me atrajo de estos objetos es lo fuera de lugar que se ven en comparación con el entorno circundante en el que se encuentran y todo lo demás parecía ser solo rocas irregulares, agregó. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.